Hola de nuevo, soy Betiana González y hoy vamos a hablar sobre la pregunta que más aterra a los sismólogos después del terremoto en Japón. ¿Podemos predecir los terremotos? Bueno, para empezar, ni bien sucedió el sismo, fueron varios los expertos que asaltaron a los medios intentando dar un análisis de lo ocurrido. Por ejemplo, del lado europeo, Michael Weber, que es sismólogo del Centro de Investigaciones Geológicas de Potsdam en Alemania, dijo a los medios: "No podemos ver dentro de la corteza terrestre. Es un proceso caótico". También desde el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Materias Primas de Hannover, en Alemania, Gernot Hartmann declaró: "No es posible predecir con un día de antelación el momento y la ubicación de un terremoto de modo que se pudiera evacuar a tiempo la región". Pero veamos la otra cara. En Latinoamérica, algunos expertos también opinaron. Desde Argentina, Andrés Folguera, que es geólogo de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, explicó que, pese a la sensación de mucha gente de que en estos últimos años se ha registrado un aumento de terremotos y tsunamis, los sismos y tsunamis han sido moneda corriente en nuestro mundo desde hace por lo menos 3.000 millones de años. Se pueden determinar los sectores que podrían experimentar un gran sismo, pero no es posible saber cuándo exactamente ocurrirá. En Chile, donde sufrieron el peor terremoto de la historia, Sergio Barrientos, que dirige el Servicio Sismológico, declaró que el Servicio Sismológico reitera que los eventos sísmicos no se pueden predecir. Se entiende como una predicción sísmica el hecho de comunicar con anterioridad la fecha y hora, magnitud y ubicación espacial de un sismo. Hasta el momento, no existe una metodología aceptada por la comunidad científica global que permita la predicción de sismos. Chile es un país sísmico, lo ha sido por los últimos miles de años y lo será durante los próximos miles de años. Bien, si lo que se dijo tanto en Europa como en Latinoamérica te parece sospechosamente muy parecido, es porque todavía no sabes cuál es la línea oficial. Veamos ahora qué dijo el Servicio Sismológico de Estados Unidos. Lo que la gente más les pregunta en su sitio web es si pueden predecir los terremotos. Y ellos contestan: No, ni la USGS, ni Caltech, ni ningún otro científico ha sido capaz alguna vez de predecir un terremoto importante. No saben cómo, ni esperan saberlo en ningún momento futuro. Sin embargo, basándonos en los datos científicos, se pueden calcular las probabilidades de terremotos potenciales futuros. La USGS concentra sus esfuerzos en la reducción de daños por terremotos a largo plazo, ayudando a mejorar las estructuras, en lugar de intentar hacer predicciones a corto plazo. "¿Para? ¿Otra vez reducción de daños? O sea que igual que con las drogas, tenemos que aceptar que no podemos hacer nada al respecto. ¿Que van a haber siempre dragones como siempre van a haber muertos por los sismos? Y que por lo tanto lo único que podemos hacer es primero aceptar esa triste realidad y segundo solo intentar reducir el daño. Es decir, enseñarles a drogarse más sanamente. O, como en Japón y México, repartir alarmas que detectan el temblor 60 segundos antes, como para que no salgas corriendo en calzones". Esta es la típica línea rancia del Imperio Británico, de que hay gente que sobra. Para inculcarnos eso, primero creen una crisis. Dicen que estamos destruyendo la capa de ozono, o que estamos provocando el derretimiento de los polos, o que los terremotos nunca se van a poder predecir. Pero si aceptamos eso, ya nos condicionamos a que está sucediendo algo terrible que está fuera de nuestro alcance. Después se arma la tendencia política, se lanzan campañas masivas para que la población crea que es una crisis natural e inevitable. Por ejemplo, así funciona el argumento para legalizar el narcotráfico. El mensaje es que estamos dentro de un gran problema y tenemos que aprender a manejarnos dentro de él. Con esta política económica y social en marcha, las reglas del juego para los científicos quedan bien claras.
no se pueden investigar más que los temas definidos en Londres y que son populares. Pero ni se te ocurre dirigir la discusión hacia la realidad o proponer soluciones potentes. En definitiva, lo que vemos es que estos supuestos expertos en terremotos que siguen la línea oficial son como los sabios ganapán. A ellos les importa muy poco qué es real y qué no. Solo están siendo funcionales a los dogmas del sistema británico. Porque el asunto real es cómo diseminar una política placebo que deje afuera la solución verdadera para los problemas. Y aquel que se atreva a hablar de las causas universales o que presente un método revolucionario que desafía el consenso de esta especie de inquisición científica, será atacado, censurado y no encontrará quien lo financie. Para el poeta alemán Federico Schiller, estos científicos oportunistas eran los sabios ganapán. ¿Quién, sino ellos, precisamente, impiden más el progreso de las provechosas revoluciones en el reino del saber? Toda luz que en cualquier saber es encendida por un genio afortunado hace visible la insuficiencia del sabio ganapán. De aquí que tales sabios peleen henchidos de resentimiento, de malicia, de astucia, y luchen con desesperación, con desconsuelo y despecho, porque con el sistema escolar que defienden, pugnan al mismo tiempo por su total supervivencia. En vano se ha desvivido, se ha desvelado y ha trabajado. Considera haberse interesado inútilmente por la verdad, si la búsqueda de ésta no se le trueca en oro, en alabanza periodística o en favor del príncipe. Deplorable hombre, que con las más nobles herramientas, la ciencia y el arte, a nada más elevado aspira y a ninguna otra máxima altura tiene la intención de llegar sino al salario de cada día, por demás ruin. Desgraciado hombre que bajo el imperio de la más cumplida libertad carga consigo un alma esclava. Estos ganapanes de hoy son los que hacen el trabajo sucio de hablar de la supuesta crisis y justificar por qué la discusión se centra en salvar 4 personas o 4,5 gastando un poco más de plata. Pero nunca van a proponer una cooperación mundial para el desarrollo intenso. Por eso, lo que tenemos que preguntarnos en realidad es ¿quién creó la crisis de incompetencia en primer lugar? Porque sabemos que no fueron los científicos de verdad. Es más, la crisis ni siquiera es algo que haya existido siempre. Por ejemplo, esta política de la reducción de daños por terremotos en la USGS empezó con la intervención de la estrella de cine Al Gordo, cuando era senador. ¿Se acuerdan, no? El mesías del cambio climático causado por el hombre. Bueno, fue él quien intencionalmente quitó del medio a los científicos que investigaban cómo pronosticar terremotos y le dio toda la autoridad a los sismólogos, que dicen que lo único que podemos hacer es prevenir lo que está a nuestro alcance. O sea, intentar que muera un poco menos de gente haciendo casas más resistentes, cuando la realidad es que podríamos salvar a todas las personas. Igual que el movimiento ecologista, que prefieren un mundo con menos seres humanos, o los nazis, que prefieren un mundo con menos seres humanos, estamos hablando de una sola filosofía, la del Imperio Británico. No pretendo que la limitación de la natalidad sea el único medio de evitar que la población aumente. Existen otros que hemos de suponer son preferidos por lo que se oponen a la limitación de la natalidad. La guerra, como he señalado hace un momento, hasta ahora ha resultado desilusionante en este aspecto. Pero quizá la guerra bacteriológica resulte más eficaz. Si pudiera extenderse por el mundo una peste en cada generación, los supervivientes podrían procrear libremente sin hacer que el mundo se llenase demasiado. El estado de cosas podría resultar algo desagradable, pero ¿qué importa? Realmente, los espíritus selectos son indiferentes a la felicidad, especialmente a la de los demás.
La intención es clara como el agua. El statu quo se logra con un mundo donde la sobrepoblación de humanos sea eliminada naturalmente, mediante guerras, catástrofes impredecibles o con métodos psicofarmacológicos. Básicamente de lo que estamos hablando es de que para que un imperio subsista hoy día a nivel mundial, se deben lograr ciertas condiciones. Entre ellas la reducción poblacional, ya sea con la añorada reencarnación del príncipe Felipe de Edimburgo en un virus letal que ayude en este problema sobrepoblacional, en sus propias palabras, o en este caso mediante la censura política y académica de aquellas redes científicas que buscan una solución real, investigando en la dirección de los abundantes precursores sísmicos. Veamos el caso de Pier Francesco Biaggi, que es un profesor del Departamento de Física de la Universidad de Bari, en Italia, y también es uno de los investigadores más importantes de precursores sísmicos de terremotos. El 1 de marzo, él y su equipo ya habían alertado de la posibilidad de que sucediera un terremoto importante en Japón en los siguientes 10 días. Es decir, que esta alarma les llegó a las autoridades japonesas 10 días antes de que el terremoto golpeara, el 11 de marzo. Pero aparentemente fue desestimada, ya sea por el gobierno o por los círculos académicos inquisitorios, que rechazan este tipo de investigaciones vanguardistas en la ciencia. Sin embargo, Biaggi no es el único. Durante la primera semana de abril fue la conferencia de la Unión Europea de Geociencias en Viena, la capital de Austria. En este evento participaron Biaggi y otros científicos importantes de diferentes zonas del mundo que también estudian los precursores sísmicos. En la conferencia, Biaggi presentó el método revolucionario que él y su equipo utilizan para medir los precursores sísmicos. El satélite Demeter, que fue lanzado en el 2004 por la Agencia Espacial Francesa, recibe señales de radio que son emitidas por transmisores en la Tierra. El método consta en analizar estas señales para medir la relación entre las perturbaciones en la ionosfera y los eventos sísmicos en la Tierra. El equipo de Biaggi monitorea los cambios en las frecuencias de ondas bajas de la atmósfera y la ionosfera en un rango de 3 kHz hasta 300 kHz. En sus estudios, el equipo de Biaggi analizó la información suministrada por Demeter de las frecuencias de radio de la Tierra en un plazo largo de varios años. Así fueron capaces de detectar caídas en la amplitud de esta frecuencia de onda baja, que se daban en puntos específicos en el tiempo, y esto les pareció que era muy sospechoso. Luego, al contrastarlo con la actividad sísmica de la zona, encontraron una correlación directa con estas caídas. Aunque la causa de esta coincidencia aún no está clara del todo, de todos modos, comprueba que la predicción de los terremotos es plausible. Y sobre todo, remarca la necesidad de incluir la investigación de los efectos interactivos entre el ambiente electromagnético irradiado por la Tierra y la actividad sísmica. Con este método demostraron que los terremotos se pueden predecir, ya que en este caso ellos tenían evidencias claras de este terremoto con una semana de antelación, como para evacuar a la población de esa zona. E incluso la crisis en la central Fukushima se podría haber evitado, ya que en lugar de apagar los reactores unos minutos antes, los hubieran apagado 10 días antes, permitiendo un enfriamiento adecuado del núcleo para el momento del sismo. Daniel Grasenack-Tente, un representante del movimiento de LaRouche en Alemania, tuvo la oportunidad de entrevistar a Biaggi en esta conferencia. La visión de Biaggi es muy reveladora, ya que no solo denuncia la falta de financiamiento para esta investigación de vanguardia, que evitaría la enorme cantidad de muertes producto de los sismos, sino que además él aclara que por más que él y otros hagan estas investigaciones en las universidades y recopilen los datos y envíen las alarmas a tiempo, eso no alcanza. Son los gobiernos de las naciones los que deben crear instituciones encargadas de tomar acción inmediata
apenas llega la advertencia. Además de construir los refugios para emergencias y los sistemas de transporte adecuados para una rápida evacuación. Sin embargo, resulta muy curioso el gran financiamiento que muchos gobiernos proveen a la investigación de los hábitos de apareamiento de los osos polares. Pero para esta ciencia, que representa un desafío para el consenso académico y una puerta hacia el desarrollo futuro de la humanidad, solo hay silencio. Veamos algunos extractos de esta entrevista. Support, financial support. Yeah, financial support, exactly. Terrible. This situation is very terrible. Practically, Sorry. we haven't financial support because we have realized that this network, with the help of a private bank, that have given us about 100,000 euro, and then we have realized our network. Because really we cannot obtain money from other part. I don't know why, because some money is possible to obtain for research, but for this type of research it is very, very difficult to obtain money. Only one parameter is not sufficient. So it means that we need to make also some other measurement. Because with only one parameter, the possibility of error is large enough. Okay. So it is necessary, the best solution can be to have a network with where it is possible to make a lot of different measurements. It means measure different parameters. It means radio waves is a parameter, but then we can also measure radon content or some other gases. And also, of course, seismicity is a good parameter, because the level of the variation of seismic activity is very important. Okay. We can also use instrumentation on satellite. Are you speaking about the satellite? Yes, it is possible. Yes. Of course, but with the satellite we can obtain some information regarding the ionosphere disturbance. So it is that we can have a direct measurement of this effect, and this is not a direct effect, because we in this case we measure the disturbance in the atmosphere. It means in the medium of propagation. On the contrary, from space we can measure the directly the ionospheric disturbance. Right. So the best solution can be to combine satellite observation with the ground observation. This will be a best solution. It is necessary to spend some money, not so much money, but to have some financial support. Yeah. I repeat again that with good network and good organization, probably some large earthquake can be predicted. It means that it is necessary. I cannot make a prediction as a single researcher, Right. university. Yeah. This is not correct. But it is necessary to have a government organization. And the government organization must collect a lot of data, and then probably can launch some alarm. It depends. But this is not my Exactly. rule. So Yes. Speaking about activity, a connection between geomagnetic, it means solar activity and seismicity. But probably there is a correspondence that I think that is correct. Why not? Because generally there is a cycle in seismic activity. There is probably the level, the energy liberated is always the same about, but sometimes this energy is liberated by more strong earthquake and sometimes not so strong. Now we are in a period of very large magnitude. It means large earthquake. yeah. If we count, we have a Sumatra earthquake, and this earthquake with magnitude 9, just in
5 years, and before it is necessary to have 1960 when there was the earthquake with the magnitude 9 in Chile. Right. It means that there is a gap. Now there is an increase of 8 magnitude earthquake. Right. But probably this is a connect with some solar activity and some planetary activity, maybe.